Bienvenidas y bienvenidos. Espero se encuentren bien y se cuiden mucho. Soy la profesora Graciela Sánchez Venancio. Y me presento, soy la profesora Brenda Ramírez Sotelo. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema de suma importancia para todos y en particular para ustedes, porque serán parte importante en la preservación y cuidado de nuestro planeta. Recuerden que el aprendizaje esperado que estamos abordando explica la importancia ética, estética, ecológica y cultural de la biodiversidad en México. Hoy hablaremos sobre valorar la importancia de la conservación de la biodiversidad. En nuestro programa, ¿por qué cuidar la biodiversidad? Ustedes ya vieron en programas anteriores que la biodiversidad se define como la gran variedad de seres vivos que son resultados de la evolución. Y no hay un solo lugar exactamente igual en el mundo. Pero ¿se han puesto a pensar qué sucedería si parte de la biodiversidad desapareciera? Recuerden tener listo su cuaderno, lápiz, colores y su libro de texto de Ciencias Biología. No olviden anotar sus dudas, inquietudes y lo que consideren más importante del tema. Recuerden también que estamos creando nuestro abecedario biológico, así que pongan atención y anoten los términos que consideren importantes y al final descubran cuál es la palabra de hoy. Los invitamos a escuchar atentamente la siguiente lectura. Había un lugar pleno de vegetación, con caminos llenos de plantas en donde se escuchaba solo el canto de los pájaros y los sonidos de otros animales llamándose entre sí. Había ríos con el agua tan transparente que era posible ver peces y otros seres vivos en ellos. Y de pronto, un extraño agostamiento se extendió por la comarca. Se produjo una extraña quietud. Los pájaros, por ejemplo, ¿dónde se habían ido? Mucha gente hablaba de ellos preocupada y confusa. Los manzanos echaban flor, pero ninguna abeja zumbaba entre las ramas. Por lo tanto, no había traslado de polen y no se conseguía fruto. El borde de los caminos estaba, ahora, cubierto de vegetación negra y reseca. Aquellos también se hallaban silenciosos y desiertos de toda criatura viviente. ¿Qué es lo que ha silenciado a las voces de la primavera? Este texto pareciera de una novela de terror. Sin embargo, es la introducción del libro que escribió la bióloga Rachel Carson en 1962, La primavera silenciosa. En este libro, ella advirtió acerca del impacto que podíamos tener con la pérdida de la biodiversidad, hasta reducir nuestras ciudades y países a lugares con primaveras silenciosas, sin importar el lugar donde vivan. Cuando les pido que imaginen el sonido de un ave, el zumbido de una abeja o el croar de una rana, para ustedes es fácil evocar o recordar esos sonidos, porque los han oído y los conocen. Les sugiero que reflexionen y contesten las siguientes preguntas. ¿Qué creen que sucede si un día desaparece el resto de los seres vivos y solo quedamos nosotros? ¿Qué tanto afectaría a nuestro estilo de vida la pérdida de esa biodiversidad? La biodiversidad forma una parte fundamental en un ecosistema, pero no solo en lo estético. Al tener ecosistemas equilibrados, vamos a poder aprovechar de manera responsable los bienes y servicios que la naturaleza nos provee. Estos servicios se denominan servicios ambientales y se refieren a aquellas funciones de los ecosistemas que pueden generar beneficios y bienestar adicionales para las personas y las comunidades. Los servicios ambientales se organizan en 4 tipos. El primero corresponde a los servicios ambientales de apoyo. Ejemplos de estos son la formación de agua de ríos y lagunas, el suelo fértil, los polinizadores, e incluso el oxígeno que respiramos en este momento nos lo regalan los ciclos biogeoquímicos. En el segundo tipo tenemos los servicios de aprovisionamiento.
Estos se refieren a las materias primas que los ecosistemas nos proporcionan. Por ejemplo, alimentos y recursos para transformar y utilizar en nuestras actividades cotidianas. De hecho, el lápiz, el cuaderno y los colores que están usando son posibles gracias a la evolución de una variedad de árboles maderables, cuyas maderas tienen propiedades que nos permiten fabricar objetos tan diversos. Incluso la medicina no sería posible sin la biodiversidad, pues muchos de los medicamentos que hoy tenemos en nuestros botiquines fueron posibles gracias a que los científicos observaron cómo es que los pueblos tradicionales se curaban con plantas. Y así es como pasamos de masticar pedazos de sauce blanco para quitarnos el dolor de cabeza a abrir una caja de cápsulas o pastillas y tomar una de estas. El tercer tipo de servicios son los de regulación, en los que la biodiversidad es una parte importante en la regulación del clima, del ciclo del agua y en mantener en condiciones óptimas a los gases del planeta, entre otros. Y el último tipo es el de los servicios culturales, como el turismo o la investigación científica, para comprender cómo funciona el planeta. ¿Qué otros ejemplos de servicios ambientales se les ocurren? En su cuaderno pueden elaborar un mapa mental en donde coloquen los 4 tipos de servicios ambientales. Recuerden que pueden buscar el tema en su libro de texto para ampliar su respuesta y también investigar en otras fuentes. ¿Identificaron cuán importantes son estos servicios en la vida diaria? Los servicios ambientales son la base de nuestra existencia como seres vivos. Ahora vamos a explorar una de estas funciones con una pequeña demostración. La lluvia o precipitación pluvial como parte del ciclo del agua es uno de los servicios de regulación que nos permite mantener el equilibrio de la vida en el planeta. Incluso las tormentas son fenómenos naturales que siempre han ocurrido. Sin embargo, alterar la biodiversidad puede convertir estos fenómenos en desastres naturales. Veamos. Aquí tenemos un poblado. Cerca de este poblado tenemos un bosque. Este bosque está lleno de biodiversidad y sobre todo tiene árboles y plantas. ¿Qué pasaría si cayera una fuerte tormenta en la zona del bosque y el poblado? Maestra Brenda, simulemos un aguacero para que observen la diferencia que hace nuestra biodiversidad. Vaya, parece que el agua fue absorbida por el bosque. Exacto. En los lugares donde hay vegetación, las plantas, los árboles y el suelo ayudan a que el agua de la lluvia se filtre hacia las raíces y los cuerpos de agua subterráneo, haciendo que el agua que llega a los poblados sea menos, causando quizás solo algunos encharcamientos. Pero si un día alguien decide sobreexplotar las maderas del bosque y tala todos los árboles que están en la zona al poblado, no le iría tan bien durante otra tormenta. Observen. Vaya, quedó inundado el lugar. Esto ocurre porque cuando no hay vegetación, las raíces de los árboles y plantas que antes funcionaban como una especie de barrera que evitaba que llegara toda el agua de lluvia al poblado, ya no están. Las plantas absorben gran parte del agua de lluvia para poder crecer, pero al no estar presentes, la tierra del lugar se va desgastando o erosionando. Así que no solo llega mucha más agua al poblado, sino que puede llegar a ocurrir un deslave. ¿Ven cuánto afecta la eliminación de una pequeña parte de la biodiversidad? Este problema no solo se presenta en zonas como bosques o donde hay mucha vegetación.
En las playas del sur de México, por ejemplo, hace muchos años teníamos muchas formaciones naturales conocidas como arrecifes de coral. En estos arrecifes coralinos chocaban con las tormentas tropicales y los huracanes, ayudando a que la fuerza con la que estos fenómenos golpeaban a las costas fuese menor. Muchas de estas formaciones naturales sufrieron un blanqueamiento por la contaminación y disminuyó drásticamente la biodiversidad que habitaba en ellos, dejando desprotegidas las playas. En el experimento anterior observaron que la biodiversidad nos ayuda a minimizar los efectos de los fenómenos naturales, por ejemplo, evitan inundaciones. Sin embargo, su equilibrio es increíblemente frágil. Ahora les presentaremos una actividad didáctica para emular los efectos de la tala de árboles. Pongan atención. Imaginen que estas fichas representan la biodiversidad en el planeta. Todas las fichas están relacionadas entre sí y mover una sola puede derribarlo todo. Maestra Graciela, ¿qué le parece si vemos juntos los efectos de hacer pequeños cambios en la biodiversidad? Me parece muy bien. Observen, esta ficha representa los árboles talados en la selva del Amazonas y esta de acá representa a la selva chiapaneca. ¿Cree que afectará en algo en una zona tan lejana? Si me preguntara si afecta en los alrededores, diría que sin duda, pero que tuviera algún efecto en algún otro país alejado, yo diría que no. Pero podemos analizar la pregunta con base en su analogía. Un cambio tan simple como talar un árbol podría traducirse en un importante efecto en cadena, tal como se observa en la torre. Por ejemplo, las plagas de insectos u otros animales que al buscar un lugar donde vivir, se aventuran a ir a nuevas y lejanas tierras. Y los seres vivos en esta búsqueda por nuevos lugares donde sobrevivir se convertirían en especies invasoras que no tienen depredadores naturales que los controlen, desequilibrando cadenas alimenticias enteras. Por tanto, es posible que la tala de árboles en la selva amazónica tenga repercusiones en un lugar tan distanciado como la selva chiapaneca. Con ese solo elemento que se altera, también quedamos desprovistos de servicios ambientales que van desde la comida hasta perder una cantidad importante de oxígeno disponible para la respiración. Y pareciera que nuestro papel en el cuidado de la biodiversidad es menor, pero en realidad ustedes son un agente de cambio muy importante. Observen el siguiente video. Los problemas por la contaminación y la sobreexplotación de recursos no son nuevos. Desde el siglo pasado, en los años 60, la comunidad científica empezó a alertar sobre el deterioro del medio ambiente a causa de las actividades humanas. Ante este panorama, en 1969, el estadounidense David Brower decidió fundar la organización no gubernamental Amigos de la Tierra, con el propósito de reunir a personas de diferentes países para impulsar campañas en contra del uso de la energía nuclear y de la caza de ballenas. En el marco de esta organización se creó la frase "Piensa global, actúa local". ¿Qué significa esta frase? Esta filosofía expresa que todos los ciudadanos debemos relacionarnos directamente con los temas globales que afectan y comprometen el futuro de la humanidad, y de esta manera identificar las acciones que podemos llevar a cabo para preservar el medio ambiente. Muchos años después, específicamente en 1992, la filosofía de la frase "piensa global, actúa local" se retomó en la Agenda 21,
la cual fue aprobada en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro. Fue entonces que por primera vez se habló de un desarrollo local sustentable y de una administración local ampliamente comunitaria y participativa, con el objetivo de implementar acciones para proteger al medio ambiente, la prosperidad económica y el bienestar social dentro del ámbito local. Esto en el entendido de que las administraciones locales eran factores determinantes para lograr los objetivos de la agenda, como dar mantenimiento y verificar el funcionamiento de la infraestructura económica, social y ecológica, supervisar los procesos de planificación, establecer políticas ambientales en la escala nacional y desempeñar una función clave en la educación y movilización de los ciudadanos a favor del desarrollo sostenible. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con la frase "piensa global, actúa local" por un aprovechamiento local y sustentable? ¡Mucho! Ya que si cada uno hacemos pequeños cambios en nuestra vida diaria, entre todos podremos conseguir que se solucione un problema global. ¿Con qué acciones podemos contribuir al cuidado del medio ambiente en busca de la sustentabilidad? Entre otras cosas, podemos preferir caminar o ir en bicicleta en lugar de usar el automóvil. Emplear focos ahorradores de energía. Utilizar bolsas reutilizables y evitar el uso de bolsas desechables. Ahorrar agua, así como separar, reusar y reciclar la basura. Imagina qué pasaría si todos hiciéramos cosas como estas. Ahora ya sabes a qué se refiere y cuál es la importancia de la frase "piensa global, actúa local". Por un aprovechamiento local y sustentable, seguro que compartes esta convicción. Entonces, es momento de que participes en el cuidado del medio ambiente con pequeñas acciones. Por ejemplo, plantar y cuidar un árbol o usar racionalmente el agua. ¿Qué otras acciones locales se te ocurren para mejorar la salud del planeta? ¿En cuáles puedes participar? Como vieron en el video, durante años han buscado soluciones para frenar el daño a la biodiversidad, como para tratar de restaurarla en la medida de lo posible. Una de las opciones que se mencionan es la del desarrollo sustentable. Observen el siguiente video. Les sugerimos que anoten el siguiente concepto, pues puede ayudar en la construcción de sus apuntes. El desarrollo sustentable es el proceso que cuida, preserva y protege los recursos naturales, mediante el cual buscamos satisfacer nuestras necesidades económicas, sociales y culturales, sin poner en riesgo los recursos para que así puedan disfrutarlo ustedes y las siguientes generaciones. Probablemente se preguntan, ¿cómo ayudar a cuidar el planeta y a los seres vivos? Ninguno de nosotros puede viajar al pasado para impedir la destrucción de la biodiversidad. Tampoco podemos evitar tener un impacto en el planeta. Pero si conjuntamos las acciones ya mencionadas con un consumo sustentable, podemos crear una forma de vida en donde todos debemos aceptar el reto de vivir consumiendo lo necesario. Recuerden que las pequeñas acciones son muy importantes. Al final, todos somos responsables del daño causado a la biodiversidad, porque todos tenemos un impacto en el planeta. Para saber más, observen el siguiente video. La huella ecológica es un indicador que calcula cuánta superficie terrestre y marina se requiere para producir y absorber lo que consume y desecha una persona. Con ello, se conoce el impacto de la sociedad en el medio ambiente. Los seres humanos consumimos más de lo que la Tierra es capaz de proveer, asimilar y regenerar, y parte del problema se debe al consumismo. Las grandes empresas estimulan el consumo acelerado a través de la obsolescencia programada, es decir, cuando disponen de antemano el fin de la vida útil de un producto o servicio,
para comprometer al consumidor a renovarlo periódicamente. También utilizan la obsolescencia percibida, una tendencia manipulada a través de los medios de difusión, para que sus productos se vuelvan obsoletos, aun cuando se encuentren en perfecto estado. El consumidor necesita reemplazarlos constantemente para estar a la moda. Estos ritmos de producción y desecho son insostenibles para el planeta. La manera de disminuir la huella ecológica es adaptar nuestros hábitos de consumo para cubrir necesidades reales. A esto se le llama consumo responsable y tiene dos implicaciones. Una es el comercio justo, en el que los bienes y productos se compran y venden en condiciones de igualdad y con respeto a los derechos humanos de quien los elaboran, así como de las generaciones futuras. El comercio justo apoya el combate a la pobreza y a la desigualdad social. Está basado en 10 principios que aseguran el trato y salarios justos para los productores, el cuidado del ambiente, condiciones laborales dignas y el rechazo al trabajo forzoso y al trabajo infantil. La segunda implicación es la sostenibilidad ambiental, que refiere a aquellas prácticas de comercio que respetan al medio ambiente sin sobreexplotar los recursos y minimizar el impacto de la producción y de los desechos. Ejemplo de ello es el uso de plaguicidas orgánicos en la agricultura y de energías renovables en las industrias. No obstante, el consumo responsable es tarea de cada persona. Un consumidor responsable reflexiona sobre sus hábitos, se compromete a reducir su huella ecológica, se informa sobre sus derechos como consumidor y toma las siguientes medidas. Piensa en el derecho de acceso a los recursos de la tierra que tienen las siguientes generaciones. Consume lo necesario. Se informa de los procesos de producción, distribución, consumo y desecho de lo que compra y considera su impacto ambiental. Consume productos y servicios derivados del comercio justo. Evita los productos y los envases desechables y prefiere los de alta calidad, biodegradables o reciclables. Reduce la cantidad de residuos que genera, reutiliza los que puede y separa y desecha correctamente los que no. Prefiere el transporte público, la bicicleta y las caminatas en vez del automóvil. Ahorra papel, agua, gas y electricidad. Organiza ventas de garage, intercambia o dona lo que ya no usa. Denuncia las acciones que perjudiquen el medio ambiente. Y participa en los asuntos públicos relacionados al cuidado del mismo. Como vieron en el video, la huella ecológica calcula cuántos recursos necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Recuerden que desde el momento en el que despertamos hasta la hora de dormir, hacemos uso de los servicios ambientales y tenemos un impacto en el planeta. Por lo que la responsabilidad de preservar estos recursos es totalmente nuestra. Todos podemos ser agentes de un cambio y todos tenemos una responsabilidad. No podemos evitar dejar una huella ecológica, pero sí podemos ayudar a reducirla. Ahora, identifiquen el concepto que agregarán a su abecedario biológico. Las siguientes letras que aparecen en pantalla están en desorden y forman un término. ¿Cuál es? Bien hecho. Se trata de sustentabilidad. Recuerden buscar la definición en su libro de texto para poder agregar esta palabra junto con su significado. Apúntenla. La sustentabilidad y el desarrollo sustentable son términos muy importantes que deben formar parte de nuestras acciones diarias. Para conservar la biodiversidad, no solo se necesitan grandes acciones, sino pensar en global y actuar en local. Con acciones pequeñas hacemos un gran cambio y también motivamos a las personas cercanas a hacerlo. Concluyamos. La variedad de seres vivos o biodiversidad es fundamental en el funcionamiento de los ecosistemas y en la preservación de la vida. Cada ser vivo, por grande o pequeño que sea, tiene una función que puede ser indispensable para otros. El equilibrio ecológico es muy frágil y si eliminamos una sola especie,
Las consecuencias pueden llegar a impactar incluso a zonas muy alejadas. Conservar este equilibrio se vuelve una prioridad, pues hacemos uso de los llamados servicios ambientales para realizar nuestras actividades cotidianas y para sostener nuestra sociedad. Se han propuesto muchas ideas para poder apoyar en la conservación de la biodiversidad, pero hasta el momento la mejor opción es ir en camino hacia la sustentabilidad. Esto lo vamos a lograr si tomamos como primer paso el consumo responsable. Así que cada vez que vayan a comprar algo solo porque les gustó, deténganse unos segundos y pregúntense, ¿realmente lo necesito? ¿Es fundamental o lo puedo sustituir de otra manera? Y sobre todo, ¿este producto puede afectar negativamente a los seres vivos del planeta? Al contestar estas preguntas, se darán cuenta que al dar este primer paso, cuidar la biodiversidad de la región donde viven será cada vez más fácil. Los reto. Ya vieron la importancia de cuidar y preservar la biodiversidad. Ahora, elaboren un decálogo de acciones que puedan hacer para poder preservar a los seres vivos. Recuerden que un decálogo es una lista de 10 acciones. Pueden escribirlo en su cuaderno e ilustrar cada una de sus acciones. ¿Les gustaría saber cuál es su huella ecológica y cuántos recursos consumen para poder satisfacer sus necesidades? Si tienen internet, pueden escribir en el buscador calculadora de huella ecológica y observar cuál es su huella ecológica a lo largo del día. Reflexionen sobre los resultados y platiquen con su familia. Quizá entre todos puedan organizar un plan para cuidar nuestra biodiversidad y sus ecosistemas. Conocer su huella ecológica es un primer paso para que empiecen a emprender acciones en favor de la biodiversidad. Terminamos. Me dio mucho gusto haber estado hoy con ustedes.